que don Pepe está en el pueblo, que Juan Carlos se casó, que a María la robaron y don Pedro se murió. Está subiendo Piracema, don Aníbal ya subió, con Tarrafa Mayadera y hasta Caña se llegó, que Virgilio estaba neto y en las gradas se cayó, las manos se descompuso y doña Eva lo arregló. Bernacinga, no te miento, esto mismo sucedió mientras cruzaba la banda. El catrayero me contó. Converse Catrayero. Converse Catrayero. Converse Catrayero va a ser un programa que va a hablar de las vivencias que teníamos antes en Cobija, costumbristas, las cosas que hacíamos, algunos lugares, pero también vamos a hablar de lo mismo ya en la actualidad, que cambió, que mejoró. Yo ahorita estoy cruzando aquí la Catraya, pero ya este es en el puerto de Samaúma, porque ya no hay Catraya allá donde teníamos en el puerto por el barrio Junín, ¿no? Pero la vida sigue la misma acá en este lado. Uno va cruzando y uno va charlando con el Catrayero. No es Catrayero, ¿ok? Remador, apressa esse barco no mar. Eu quero ver meu amor, mora do lado de lá. Vamos ahí, él va jalando su catralla y nosotros vamos jalando las expectativas para el programa que va a arrancar el día jueves 26. ¿Por dónde? Por SPC, el canal del pueblo. No se lo pueden perder. Su tarjeta. Jessica, pues, simplemente. Y hola, ¿qué tal amigos del mundo de las redes sociales, Facebook, WhatsApp y todo lo que venga, y también de la televisión? Yo tengo una pregunta para ustedes. El término cruzar a la banda, ¿qué significa? ¿Saben qué significa cruzar a la banda? El compa está en la luna. Para explicarle qué significa cruzar a la banda, voy a tener que apelar a la teletransportación porque tengo que explicárselo de otro lado. Así que teletransportación. Y nos vinimos aquí para decir qué es cruzar a la banda. Tuvimos que venirnos acá, a estas gradas, a las gradas del antiguo puerto de Catraya en el barrio Junín. Aquí uno venía, bajaba de estas gradas y llegaba hasta la orilla del río y había un barquito de madera que lo llamábamos Catraya, y el catrayero, que era el que remaba la Catraya, nos cruzaba a la banda. O sea, cruzar a la banda era coger y atravesar el río hasta el otro lado, hasta donde quedaba Brasileña, y entonces uno cruzaba a la banda. Ese es cruzar a la banda. Y Converse Catrayero es lo que uno tenía mientras iba cruzando el río. Así que en el programa Converse Catrayero vamos a recordar estas vivencias y mucho más. Y vamos a hablar también de cuál es la realidad. Por ejemplo, aquí estamos viendo una realidad de cómo estamos hoy en día. Entonces, va a ir este jueves 26 por el canal del pueblo a las 11 de la noche. Así que los invito para el programa inicial. Ya me mata la curiosidad de saber cómo va a estar el programa. No. Era broma. No, me mata, pero... ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Soy su amigo Pipoca y llegó el día de estrenar este programa que ya lo veníamos esperando hace rato. Un saludo cordial a toda la audiencia del Sistema Pandino de Comunicación. Gracias realmente por darnos esta oportunidad de entrar a sus casas
y compartir muchas cosas que vamos a tener en este programa. Gracias a Dios sobre todo por esta gran oportunidad. A la licenciada Yusara Melena, gracias por confiar aquí en su servidor para hacer este programa. Gracias por abrir las puertas del canal. Va a ser una temporada muy buena, de verdad que va a ser muy buena. También un saludo cordial a todos, a esos futuros auspiciadores que cuando vean este programa se van a enamorar y van a querer poner su propaganda aquí. Mirá, aquí, mismo aquí, dijo el Cambita, ¿no? Entonces, vamos, antes de nada, vamos a abrir con algo que es muy, muy importante. Usted tiene un nuevo mensaje de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El catrayero me contó. Conversa de catrayero. Conversa de catrayero. ¿Pero qué es conversa de catrayero? Mucha gente estaba en esa duda de decir, ¿qué es catrayero? Bueno, ¿por qué el tema? ¿Por qué ese nombre? ¿Cuál es el nombre, Pipoca? Conversa de catrayero. Conversa de catrayero es un tema muy bueno porque tiene mucho que ver con nuestra esencia, con nuestra cultura, con nuestra identidad, sobre todo esa cobija que ya muchos no recuerdan. Uy, les voy a contar que ni mis hijos sabían que era catraya, no sabían que era un catrayero, no sabían que cuando uno venía aquí a este Paseo Junín, aquí a este parque hermoso que es postal, es patrimonio cultural de Bolivia, entonces uno venía aquí y luego se dirigía al puerto, pero para cruzar un barquito pequeño para trasladarnos hasta el vecino país. Pero todo esto se lo tienen que contar ellos. ¿Lo dicen ellos? Años atrás se practicaba el transporte internacional a través de Río Acre, entre Brasilea, Cobija. Una catralla era una embarcación que tenía capacidad como para 30 pasajeros, con 2 remos en la parte delantera. El que operaba un catrallero, una persona así como en mi época. Yo he sido catrallero, he trabajado mucho durante 5 años, desde 1985 hasta el año 1990. Estuve en esa actividad. La característica de una catralla era de que ella tenía que tener bastante capacidad de poder llevar arriba de los 30 pasajeros. A veces le sobrepasamos con más peso, personas que a veces se aglomeraban para cruzar al otro lado, a Brasilea. La gente se motivaba de ir al otro lado porque el río llenaba y parecería que a la gente le fascinaba pasear en esa catralla, aunque esté cruzando al otro lado, hacer su compra, ¿no?, al otro lado, Brasilea. Antiguamente era llamado el puerto toda la zona porque había una dependencia absoluta del Brasil, de Brasilea. Ahí se compraba absolutamente todo porque no teníamos nexos acá con Bolivia, no teníamos comunicación, no teníamos prácticamente nada. Subsistíamos por la cuestión brasilera, en la parte económica, en la parte alimenticia y en fin. Ahí es que se instituyó la famosa catralla, que era el barco que cruzaba a los bolivianos hacia el lado brasilero a hacer las compras del día a día. Es tal como lo dicen, pero antes de venir hasta acá, hasta el puerto y poder tomar la catralla para ir a Brasileia, había que pasar por un lugar que era el lugar donde uno compraba la moneda que se usaba al otro lado, los cruzeiros. Sí, las personas cuando iban a hacer sus compras
En ese tiempo que era Brasileña, más que todo la parte comercial, se compraba el cruzeiro. En ese tiempo era así, el cruzeiro, entonces las personas venían en la esquina del cafecito, ahí era el punto de cambio que había. Entonces ahí venían las personas en sus carros, en motos, a pie, y compraban su cruzeiro y se iban a Brasileña, que era el punto comercial en ese tiempo, que te hablo del año 90, que yo estuve trabajando como cambista aquí en Cobija. Uno de los antiguos era el profesor Guari, Alfredo Guari, estaba la señora Mabel Galindo, estaba Capón, estaba Luis Vargas, Joselito Vargas, Luis Vargas que se llama, el chiquitito, estaba también Rafael Herrera, que ha muerto, él tenía su casa de cambio. Margarita trabajaba también en la esquina con nosotros. En ese tiempo el comercio estaba dedicado en el Brasil, en la parte brasileña, porque todo era más barato. Venía desde ropa, lo comestible, todo prácticamente, a verduras. Acá no teníamos, de La Paz no llegaba nada todavía, ¿no? En ese tiempo no llegaba nada, entonces todo era el que traía por carretera del Brasil, entonces allá se sentía el flujo comercial, era allá mismo en Brasileña prácticamente. Bueno, del catrallero más viejo que recuerdo es Alemán, un brasilero que decía que su padre ya remaba en esas catrallas, y me cuenta que en una de las llanuras, creo que fue en 1930, si no me equivoco, el agua había subido tanto que ellos tenían que acostar en las gradas del Paseo Junín, y eso quiere decir que esa fue la llanura máxima, porque si bien la del 2015 llegó bastante cerca, pero no llegó a las gradas. Me decía mi mamá que esos mangos, cuando ella llegó acá hace muchos años, ya existían. Dice que los de la Casa Suárez habían plantado esos mangos. Esto es increíble, es un fenómeno que me ocurrió. Era una noche de luna llena. Yo estaba en el otro lado de la banda, y en el lado brasileño, en la Brasileña. Ocurre que un día de tanta actividad de catralla, estaba muy cansado, me eché en la proa, esperaron unos pasajeros que habían atravesado al otro lado de Brasileña, y era las 11 de la noche más o menos cuando algo increíble, una luz plateada que venía bajando del lado de Bolivia, del lado de nuestro lado boliviano, a través de los mangos. Increíble eso, nadie vio esa luz, porque me alarmé, me levanté y vi esa luz, fue cuestión de segundos, 3 a 4 segundos. Una luz inmensa, y me cegó la vista. Ahí me quedé estupefacto, me puse nervioso, dije, ¿qué será eso, no? Inmediatamente desaté la catralla y crucé al otro lado, a Cobija, al lado de nuestro Cobija. Bueno, entonces amarré la catralla. Cuando llegué al otro lado, ahí salí. Me subí arriba para preguntar a algunos vecinos como doña Nancy Pérez, Cuco Pérez, para preguntar si habían visto esa luz inmensa que había visto. Bueno, nadie me dio razón, entonces yo dije, eso solamente fui yo que miré.
Bueno, la situación es como ven, así están las gradas que nos llevaban a los barquitos de la Catraya que nos permitían cruzar al lado brasilero. Este lugar que cuenta muchas historias, que ya dice mucho, historias que hemos vivido los cobijeños, está en esa situación. Bueno, la conversa del catrayero era justamente ese momento en que uno estaba cruzando los barquitos para llegar a la otra ribera, y en el trayecto uno conversaba, había muchos amigos que se encontraban recién sobre la Catraya, ¿no? Muchos amigos de tiempo se veían justamente mientras estaban cruzando ese tramo, esos 2 o 3 minutos o 5 minutos de acuerdo al río que tardaba el cruce de la Catraya. Ahora, como pueden ver, esto podría ser un monumento. Lo dejamos ahí, ¿no es? Podría ser un monumento que dice mucho de los cobijeños. Claro, con la construcción del puente de la amistad desaparecieron las Catrayas lastimosamente y nadie se preocupó por mantener o por lo menos hacer un monumento a eso que fue el transporte de décadas de bolivianos hacia el Brasil y viceversa, ¿no? Porque por ahí llegaron los inmigrantes también, porque muchos brasileros han llegado por intermedio de la Catraya a poblar, a hacer familia acá, a hacer fortuna en algunos casos. Y bueno, la Catraya forma parte de nuestra identidad y nuestra historia. Teníamos que tener listos los puertos, las escaleras, las gradas donde pasaban los pasajeros, bajaban los pasajeros, ¿no? Hasta donde estaba el nivel del agua. Entonces nosotros lo acomodábamos bien, pese a que a veces el río arrancaba nuestras gradas que eran de madera, ¿no? Y posteriormente le pusieron de material. Igual aguantaron un poco y después se fueron partiendo, se fueron cayendo, ¿no? Debido al agua. El catrayero me contó. Conversa de catrayero. Querido speaker, gracias por invitarme a tu primer programa. Me pediste que te mande una anécdota sobre la Catraya. Bueno, me acuerdo el 19 de agosto de 1971 por el golpe del coronel Banzer. Era sábado y fuimos a bailar unos 14, 15 jóvenes a la boate de Coqueiro en Brasilea, como todos los sábados. Y resulta que la Marina nos dice antes en el lado boliviano de que a las 12 en punto de la noche se cerraba el puerto. Y bueno, a las 12:05 nos acordamos, volvimos y ya estaba cerrado, no había Catraya y estaban los soldados con reflectores hacia el río. Decidimos volver a la boate, seguimos bailando y a eso de las 2 de la mañana, unos 7 dijimos, vámonos. Fuimos a buscar por dónde íbamos a cruzar el río y resulta que nos vimos al frente de Corina, de Jorge Corina, más arriba de Mendecito. Ahí en fila india, todito nos sacamos nuestra ropa y en fila india comenzamos a cruzar el río, hasta que al primero le llegó ya cerca al pecho. Ahí nos quedamos parados un ratito, cuando vimos que alguien estaba bajando con su linterna. Nos quedamos calladitos. ¿Quién era? Era el negro Dominguiño. Y desde el agua, creo que fue Omar Azad, que le dijo, negro. Y el negro se asustó y dijo, ¡ay carajo! ¿Quién me está hablando del río? Entonces él nos enfocó con la linterna y nos reconoció a todito. Ya, esperen muchachos, les voy a alcanzar la canoa para que ustedes crucen ya sin que se mojen más. Todito nos subimos a la canoa, él la puso en el lado horizontal, salimos y por irnos a la plaza comenzamos a dar vuelta pues, en el mismo lugar. Ya llegamos cerca del Pacahuara, cada uno se fue por su lado y cruzamos con Omar Azad y con Chico Rojas y con Juan Carlos Tawin, cruzamos a gatas toda la plaza hasta llegar a nuestra casa. Esa hora ya era seguramente 5:30 de la mañana
Bueno, imagínense unos reteados y otros pegados por llegar a esa hora, ¿no? Y no teníamos más de 16 años. Esa es la anécdota que puedo contarte respecto a la catralla. Y bueno, felicidades por tu programa y te deseo mucho éxito. Un saludo a todos los amigos y paisanos de Cobija. Chao, chao. El catrallero me contó. Converse, catrallero. Pando querido, tierra mía, mañana partiré lejos de ti. No sé qué me depara el destino, pero te juro nunca te olvidaré. Aquí dejo recuerdos, pueblo mío, amores juveniles bien correspondidos, siendo testigos la lluvia y el viento, tus calles oscuras también solitarias. El catrallero me contó. Converse, catrallero. Bueno, hoy día, años más tarde, la situación en Cobija cambió totalmente y como que se invirtieron un poquito los papeles. Ahora lo fuerte del comercio es a este lado, es en Cobija. Después de la creación de la zona franca, muchos comercios comenzaron a prosperar. La economía en el Brasil se ha mantenido buena en los últimos años y eso hizo que muchos brasileños vengan a este lado, a Cobija, a hacer sus compras. Entonces, la situación cambió. Hoy en día vemos un centro comercial que está bastante crecido, tiene muchas propuestas. Lo que antes era al revés, que uno iba a comprar todas las cosas allá, ahora la gente viene y hace sus compras a este lado. Cuando tierra dorada, te brindo mi corazón, tierra de vidas peladas que mueven con la emoción. Solo que ahora ya no se cruza una catralla, se tiene un puente, un hermoso puente que está edificado sobre el río Acre. Hoy en día todavía es posible ver catralla y catrallero. Aquí estamos en el puerto de Samaúma y aquí todavía se usan las catrallas para cruzar al otro lado. Pero hoy en día ya es un movimiento diferente y ya es más para que vengan trabajadores del lado brasileño para Cobija. Así que si usted todavía quiere tener el gusto de atravesar el río por una catralla, puede venir aquí. Y aquí va a tener un catrallero, una catralla, y va a poder revivir esos momentos que teníamos allá en el Paseo Juvenil. Yo, su amigo Pipoca, me voy despidiendo de este programa y obviamente también agradeciendo a esos futuros auspiciadores que ya le echaron ojo al programa y dijeron, aquí está bueno para anunciar. Bueno, gracias gente, gracias a todos. El próximo programa les voy a invitar a que vayan pensando qué significa la expresión la vuelta de la pista. Nos vemos el siguiente jueves. De tu belleza encantada, que don Pepe está en el pueblo, que Juan Carlos se casó, que a María la robaron y don Pedro se murió. Está subiendo Piracema, don Aníbal ya subió, con Tarrapa, Mayadera y hasta Caña se llegó, que Virgilio estaba neto y en las gradas se cayó, las manos se descompuso y doña Eva lo arregló. Hernacinga, no te miento, esto mismo sucedió mientras cruzaba la banda. El catrallero me contó. Converse, catrallero.